La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que puede afectar a personas de todas las edades. La epilepsia es una de las condiciones neurológicas más prevalentes a nivel mundial, afecta a 1% de la población y es una condición donde el paciente, la persona, tiene una mayor predisposición a presentar crisis epilépticas. Y estas se deben a descargas anormales de ciertas regiones del cerebro que producen distinto tipo de sintomatología. Clásicamente las dividimos en sintomatología motora, las crisis motoras clásicamente conocidas como convulsiones, y las crisis no motoras, que estas abarcan una larga lista de signos y síntomas que pueden repercutir tanto a nivel cognitivo como también en la percepción que pueda tener el paciente de su entorno. Las causas de la epilepsia son muy variables. Clásicamente hablamos de causas genéticas o asociadas a factores hereditarios. Estas son las que típicamente se asocian a distintos tipos de síndromes epilépticos, como el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet. Pero hay que recordar que las formas de epilepsia más comunes son aquellas que se deben a causas adquiridas, es decir, lesiones que se van adquiriendo a lo largo de la vida adulta, ya sea en la primera infancia, en la juventud o sobre todo en la adultez. El diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico clínico. Clásicamente la ILAE, que es la organización que se encarga de dar las distintas definiciones de qué es la epilepsia, define la misma como la presentación de dos crisis epilépticas no provocadas separadas por un periodo mayor a 24 horas o una crisis epiléptica no provocada con un riesgo a la recurrencia mayor al 60%. Este riesgo se calcula a partir de los estudios complementarios, dentro de los cuales los más importantes son el electroencefalograma y los estudios por imágenes. Hay distintas opciones de tratamiento en la epilepsia. El 70% de los pacientes, es decir, 2 de cada 3, va a responder con medicaciones o drogas antiepilépticas. Usualmente una droga antiepiléptica suele ser más que suficiente para controlar este tipo de crisis. Obviamente hay un 30% de pacientes los cuales no van a responder a este tipo de drogas y esos pacientes los llamamos pacientes con epilepsias refractarias. En esos casos tenemos que pasar a hablar de terapias de avanzada o terapias más complejas que exceden a las medicaciones convencionales, y dentro de las distintas herramientas que tenemos son los pacientes que hay que evaluar si son candidatos a las cirugías de epilepsia. Clásicamente la forma más común de epilepsia quirúrgica es la epilepsia del lóbulo temporal mesial asociada a la esclerosis del hipocampo, donde es fundamental la exéresis o polectomía del lóbulo temporal para retirar el foco epileptogénico que genera este tipo de crisis. También hay otro tipo de procedimientos como secciones del cuerpo calloso o en la actualidad procedimientos más nuevos como la estimulación del nervio vago o distintas terapias no invasivas de neuromodulación. A nivel mundial se estima que alrededor de 5 millones de personas son diagnosticadas con epilepsia cada año. La epilepsia clásicamente ha sido un estigma para la gente que sufre esta condición, no solo por su desarrollo a nivel de la patología, sino también por su estigma a nivel de la sociedad. Un paciente correctamente medicado y con una buena adherencia al seguimiento, como mencionábamos, suele responder en un 70% y suele tener una calidad de vida óptima. Obviamente hay un porcentaje menor de pacientes que requieren un seguimiento más exhaustivo y terapias de avanzada, pero es fundamental para que haya éxito terapéutico una correcta adherencia y seguimiento de este tipo de pacientes. Ante la presencia de una crisis epiléptica, lo primero que hay que hacer, obviamente, es guardar calma y saber que el paciente tiene que estar en un lugar donde se pueda acondicionar el ambiente. Lo que hay que evitar es que el paciente tenga cualquier tipo de traumatismo con el entorno. Para ello es fundamental no introducir ningún tipo de objeto, menos que menos la mano, dentro de la boca del paciente que está presentando la crisis epiléptica, y posicionarlo en lo que se llama posición de seguridad, que es de lado, de costado, de cúbito lateral, con la cabeza protegida, con los brazos al costado del cuerpo y obviamente protegiéndolo de cualquier tipo de golpe. Si esta es la primera crisis que presenta el paciente o se desconoce cuándo se originó la misma, obviamente hay que llamar al servicio de urgencias médicas. Si el paciente ya se sabe epiléptico y no es su primera crisis, uno debería esperar
por lo menos 5 minutos. Pasados esos 5 minutos debería llamar al sistema de emergencias médicas si el paciente sigue presentando la crisis o no presenta recuperación luego de la misma. El tratamiento para controlar las crisis de epilepsia incluye la toma de medicamentos, cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, la cirugía. Si quieres ver más de estos contenidos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes.